Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a un nuevo servicio vía Facebook. Inclinamos nuestros rostros en oración. Señor Padre nuestro que estás en los cielos y en la tierra, Señor, te doy gracias por esta tarde, Señor, te doy gracias por este día, te doy gracias, Señor, porque haces que cada uno de nosotros pudiéramos despertar un nuevo día y poder escuchar otra vez de tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, porque podemos estar conviviendo como familia, si es que estamos ahorita en familia, reunidos escuchando tu mensaje, Señor. Te pido, Señor, que lo que diga el pastor, que pueda ser sabio para toda la gente que lo escuche, Señor. Te pido, Señor, que nos guíes en nuestras actividades del resto del día y que podamos tener un bonito día, Señor. Te doy gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Predicando tu palabra, Padre, sin vergüenza y sin escondernos, Padre. Te pido, Padre, que por favor tú nos des espíritus misioneros a cada uno de nosotros, Padre. Que podamos hablar en nuestro trabajo,
en nuestras escuelas, Padre, con nuestra propia familia. Padre, gracias te damos porque eres bondadoso, Padre, y estamos en un país, Padre, donde podemos hablar acerca de ti libremente, Padre, sin repercusión. Te pido por esos misioneros, Padre, que están fuera del país, Padre, que están en sus propios países donde hay persecución, Padre, contra ellos. Te pido que tú los bendigas. Y te pido, Padre, que este mensaje que el pastor tiene para nosotros el día de hoy, Padre, sea de bendición para cada uno de nuestros corazones. Gracias te damos por eso, en el amor de tu Hijo amado. Amén. Queridos hermanos, familia, amigos, qué precioso tiempo cuando uno puede escuchar de la palabra. Se goza nuestra alma al escuchar una alabanza, al escuchar una oración, al leer su palabra y al compartirla para tratar de entenderla lo más fielmente en lo que nos quiso decir nuestro Señor Jesús. Muchas gracias por tomar ese tiempo para escuchar la palabra y meditarla. Hay mucha gente que ya no lo está haciendo. Y si usted lo está haciendo en este momento, déjeme decirle que usted está tomando la mejor decisión de este día. Especialmente que es un día que se ha dedicado precisamente para eso, para juntos como iglesia reunirnos, alabar su nombre, darle gracias por todo lo que ha hecho por nosotros, exponerle nuestras peticiones y sobre todo reconocer quién es Él. Hemos iniciado la serie Los discípulos del Señor. Ya vimos la vez anterior el discípulo falso, que nadie quisiera que se le llamara. Ninguno de nosotros nos gustaría que nos dijeran, tú eres un discípulo falso. No, ¿por qué? Y ya vimos en el mensaje que muchas características que Judas tuvo, es probable que algunos de nosotros la tengamos, porque él tuvo muchas cosas que parecían que era un discípulo y tristemente vemos que no. Y como a diferencia de los otros 11 que están con el Señor en el cielo, Judas no está, aunque haya estado junto a él. Ahora vamos a ver el discípulo secreto. El discípulo secreto tiene dos vertientes. Una es aquel discípulo que por seguridad, por necesidad, tiene que mantener su identidad secreta. Para esto hablamos de los misioneros, sobre todo en países donde el cristianismo está prohibido. Y podemos enumerar la lista de países, pero con solo saber que hay países donde está prohibido hablar de la palabra de Dios. También podemos hablar de esos discípulos que son rechazados por la familia, rechazados incluso dentro de su matrimonio por el hecho de ser discípulos del Señor y tienen que mantener un perfil bajo, discreto, y no a diferencia de otros. Entonces, esa parte del discípulo secreto, yo quiero que desde antes de iniciar el servicio, déjenme decirles que yo no voy a hablar de los que por seguridad tienen que mantenerse en secreto. Más bien, voy a hablar de aquellos que tienen todas las posibilidades de triunfar, como decía la oración al final de la alabanza, sin miedo, compartir su palabra, y no lo hacen. Vamos a ver un versículo que nos va a decir posiblemente qué fue lo que pasó con este discípulo secreto que fue José de Arimatea. El discípulo secreto. Allá en las montañas de Perú, en los Andes, se forman en las alturas, se forman pequeñas partículas de agua, diminutas por la altura,
la neblina, el clima, y esas gotitas de agua en Perú se juntan, empiezan a bajar, empiezan a tomar corriente, empiezan a tomar forma, concurren hacia abajo formando y toman velocidad y fortaleza. Dos cosas muy importantes. Juntas esas gotas chiquitas, agarran velocidad y fortaleza. Cuando todas se juntan ya abajo, forman el río más grande que existe sobre la faz de la tierra, y es el río Amazonas. El río Amazonas fluye hacia el Atlántico, como está el mapa, a una velocidad de 200,000 metros cúbicos por segundo. Y todo empezó en pequeñas partículas de agua. El río Amazonas junto, solo, contiene lo que tiene el río Nilo, el Yangtze-Kiang y el Mississippi juntos. El río Amazonas tiene más que eso. Y todo empieza en las altas montañas de Perú, atraviesa Colombia, Brasil y llega al Océano Atlántico. Les doy este ejemplo porque muchos creyentes estamos, algunos en California, otros en Oaxaca, otros en Nicaragua, otros en China, otros en Corea y así sucesivamente. El diablo ha cometido un triunfo en separarnos, en ponernos como enemigos aún dentro de la misma iglesia. Y ha logrado el enemigo que no nos veamos como hijos de Dios, creyentes del Dios único, porque no hay otro. No hay nadie que merezca la gloria más que solamente nuestro Señor Jesús. Pero el enemigo ha logrado que esas partículas pequeñas que juntos pudiéramos hacer algo poderoso y grande, el enemigo ha logrado que no nos unamos. Y al contrario, en algunos casos se ha vuelto enemistad en las familias, entre padres y hijos, entre esposo y esposa, entre abuelos y nietos. El evangelio se ha vuelto, en lugar de una forma de unirnos, se ha vuelto la palabra que no se menciona. Hay hermanos que no se hablan solo porque uno es creyente del evangelio. Es triste, pero es la realidad. El río Amazonas, en la naturaleza, el Señor nos manda un ejemplo grande de lo que hace la unidad, de lo que hace trabajar juntos por una causa. Imagínense que el día de hoy usted y yo nos uniéramos para ayudar a un misionero que ahorita está en Durango, por ejemplo. Yo tengo un gran amigo que solamente Dios sabe cómo lo ayuda para seguir adelante en esa obra. Y muchos miembros de iglesias, en lugar de unirse para ayudar, se vuelven indiferentes a la necesidad de expandir el evangelio. Y es triste, pero eso está pasando. Yo lo animo a que, así como usted reflexionó en el mensaje anterior en cuanto al discípulo falso, ahora lo invito a reflexionar si usted o yo somos el discípulo secreto. Vamos a leer en Mateo capítulo 26 del 57 al 60. Es uno de los versículos más conmovedores que despierte indignación a todo creyente de nuestro Señor Jesús. Y es cuando sucede que Jesús está ante el consejo. Yo los invito a que lo leamos, Mateo 26 del 57 al 60, y dice la palabra así: los que habían arrestado a Jesús
lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido, fíjense, los maestros de la ley y los ancianos. Pero Pedro lo siguió de lejos, hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué había terminado aquello. Pedro, ¿verdad? Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Pero no le encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Por fin se presentaron dos que declararon: este hombre, Jesús, dijo: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Pongan atención en este texto. Imagínense ese momento. Esto pasa jueves en la noche, viernes temprano. Le hacen 3 juicios a Jesús. Los 3 fueron juicios ilegales. No solamente frente a él estaban los grandes sacerdotes, las grandes autoridades, sino también había testigos falsos. Imagínense ese momento donde Jesús solo, porque Pedro lo siguió pero no pudo entrar, dicen, si leemos las escrituras, dicen que se quedó en el patio, él no pudo entrar. Yo me imagino ahí a Jesús atado de las manos, golpeado, humillado, y frente a él, ¿quiénes estaban? Aquí está en el versículo. Dice que estaban los maestros de la ley y los ancianos. Pedro no estaba, ninguno de sus discípulos, porque estaban lejos. Dice que también estaban los jefes de los sacerdotes y el consejo. No solamente eso, también estaban muchos falsos testigos. Imagínense ese cuadro donde Jesús ahí, solo, frente a este cuadro. Dice el versículo de Juan 19:38. Este versículo es clave para el mensaje. Si algo se va a llevar hoy, querido amigo, hermano, familia que me escucha, si algo se va a llevar hoy, llévese este versículo en mente. Juan 19:38. Dice así: después de esto, ya cuando había pasado ya la crucifixión, dice, después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José de Arimatea era discípulo de Jesús, pero observen esto: aunque en secreto, por miedo a los judíos. Esto es triste. Es tan triste como el versículo cuando Sansón se da cuenta que Dios lo había abandonado. ¿Saben por qué es tan triste este versículo? Porque vemos a un hombre, a un ser humano, donde tiene miedo de algo y por eso se mantiene en secreto. Déjenme decirles que yo sé lo que es eso. Gracias a mi hermana, que yo pude empezar a ir al templo. Ella me invitaba y me invitaba. Y fue precioso el momento donde yo acepté al Señor. Pero tardaron años para que muchos seres queridos me vieran con esos ojos. Y muchos años más para que me vieran como ministro del Evangelio. Es la verdad, es el costo de seguir a Cristo. Hay muchas personas que me están oyendo ahorita y que probablemente quieran saber del Evangelio, pero tienen miedo. Tienen miedo al papá, tienen miedo a la mamá, tienen miedo a la abuelita, tienen miedo a los amigos, tienen miedo al pueblo, tienen miedo a no sé qué tengan miedo. Pero existe el miedo de seguir a Jesús. Un elemento muy poderoso que nos hace tener miedo son las tradiciones.
Tenemos miedo de dejar aquello que nos enseñaron de chiquitos y aun cuando sabemos la verdad, tenemos miedo de que nos rechace la familia. Tenemos miedo de que me regañe mi mamá. Yo conozco eso y sé exactamente de lo que les estoy hablando. Y yo creo que José de Arimatea se perdió grandes cosas si él no hubiera tenido ese miedo que dice el versículo 19, capítulo 19 de Juan, versículo 38. Dice que era discípulo de Jesús, pero en secreto porque tenía miedo. Yo también lo tuve. Y le pedí perdón a mi Señor cuando llegó el momento. Pero no más. No más. Ahora libremente expreso quién soy, en quién creo, en quién he creído. Y dónde no participo y dónde sí participo, porque sé que es lo correcto ante los ojos de mi Señor. José de Arimatea, por miedo, era un discípulo. Fíjense que él formaba parte del Sanedrín. Les voy a decir qué era el Sanedrín. El Sanedrín era en el antiguo Israel una asamblea o consejo de sabios, estructurado en 23 jueces en cada ciudad judía. A su vez, el Gran Sanedrín era la asamblea o corte suprema de 71 miembros del pueblo de Israel. El Sanedrín constaba de 71 miembros, el sumo sacerdote y 70 hombres prominentes de la nación, principalmente fariseos y saduceos. El cargo de supremo sacerdote era comprado a Roma. Era jefe religioso, jefe del ejecutivo, legislativo y judicial. Tenían los derechos, fíjense, para emisión y cambio de moneda, el cobro de impuestos y la venta de animales, entre otras cosas. Eso era el Sanedrín y eso era de lo que José de Arimatea era miembro. Nos podemos preguntar, ¿tenía miedo a perder lo que tenía? ¿El poder? ¿El prestigio? ¿Las posesiones? Acuérdense que hay 3 P's que nos impiden. Cuando uno quiere ser discípulo, eso nos puede impedir continuar siguiendo a nuestro Señor. Las 3 P's: poder, si buscamos poder, si buscamos prestigio o si buscamos posesiones. Cualquiera de esas 3 pueden obstruir nuestro camino. Por lo que vemos aquí, José de Arimatea tenía las 3. Y es probable que ese era su miedo. ¿Quién fue José de Arimatea? En Isaías 53:9 ya se menciona algo. Dice, se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Desde aquí ya vemos que en las profecías aparecía algo referente a la tumba, que es lo que José de Arimatea hizo. Él era un hombre rico, había construido una tumba que solo un rico podía poseer y que era reservada para alguien muy importante. Fue la que ocupó nuestro Señor Jesús. Dice, es uno de los pocos nombres mencionados en los 4 evangelios. La ironía es que un gran discípulo de Jesús fue encontrado en el Sanedrín. No solamente era uno de los exclusivos 70, sino también miembro del consejo y era un hombre muy rico. Lucas dice que Arimatea era un pueblo de la región de Judea, pero no se encuentra en los mapas bíblicos. Es todo lo que sabemos: poderoso, con posesiones, con dinero, con poder, discípulo, pero que no lo decía. Tenemos otro caso, el de Nicodemo,
que aparece en Juan capítulo 3 del 1 al 4, donde dice que lo va a visitar a Jesús de noche. También Nicodemo, él era un maestro de la ley. Fíjense, ya tenemos entonces José de Arimatea, ahora ya tenemos a Nicodemo que lo va a ver de noche. José de Arimatea dice que tenía miedo a los judíos. De Nicodemo no nos dice, pero el hecho de ir a visitarlo de noche, seguramente se escondía de alguien. Entonces tenemos dos casos. Nicodemo, que fue de noche a visitar a Jesús, y José de Arimatea, que era un discípulo secreto por miedo a los judíos. Les voy a explicar el pasaje bíblico donde Jesús nos explica lo que cuesta seguirlo a Él. Y déjenme decirles, especialmente usted, amigo, familia, que en su corazón desea seguir a Jesús. A mí me da mucho gusto cuando se contactan, cuando tenemos comunicación y me dicen, es que queremos seguir a Jesús. Me encanta esa frase. Yo te animo, hermano, a que seas fiel, a que pongas tus ojos en Jesús. Déjame decirte que vas a tener que dejar muchas cosas. Algunas te gustan mucho, algunas las vas a añorar, pero ¿sabes qué? Cuando uno sigue a Jesús, uno encuentra cosas mejores que no se pueden comprar. Las casas y los terrenos y los lujos se pueden comprar. Lo que Jesús te da no se compra. La paz, por ejemplo, el gozo, la esperanza, el amor. Yo te animo, hermano, a que sigas fiel a Jesús, que independientemente de la crisis que estamos pasando, seas fiel a Jesús. Antes de iniciar este servicio, una hermana muy querida puso en el texto de la iglesia unas palabras sabias, un versículo donde dice que somos el cuerpo de Cristo, que sigamos unidos. Nos entristece ver que algunos ya se han ido, que algunos ya se han desanimado, pero yo te animo, hermano, a que sigamos juntos como cuerpo de Cristo, como esas gotitas que empezaron en las en las montañas de Perú y se vuelven en el río Amazonas. Fíjense lo que cuesta seguir a Jesús. Y esto lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 9, del 57 al 62. Dice, lo que cuesta seguir a Jesús. Iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. A otro le dijo, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó, el tercero, te seguiré, Señor. Pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Les voy a tratar de explicar este texto. El seguidor de Jesús, esto es cierto, es real, hermanos. El seguidor de Jesús no tiene seguridad terrenal. Y a eso se le llama comodidades. Iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Déjenme decirle que dentro del ministerio y dentro del caminar cristiano, muchas veces el Señor mismo le llama a que usted comparta con alguien más de lo que usted recibe. De lo recibido de sus manos de Él, de eso damos. ¿De qué más
puedo dar si no es de lo que yo recibo de Él? Y el Señor crea en el verdadero creyente un corazón agradecido, un corazón generoso, un corazón que comparte, y eso es algo que pasa mucho en un caminar cristiano. Si bien es cierto que Dios nos bendice de muchas maneras, no nos olvidamos de los menos afortunados. No nos olvidamos de los misioneros que están en este momento, ahorita que usted y yo está sentado en su sala y junto a una televisión, una mesa con alimentos, muebles cómodos, tal vez un par de carros afuera. En este momento hay hermanos que están predicando la palabra en las montañas, en los valles, en la sierra, en la selva o en casas pequeñas escondidos en China, porque es el llamado que ellos tienen. Cuando uno es creyente, uno aparta una parte para ellos. Si no puedes ir tú, apoya al que sí puede ir. El seguidor de Cristo no tiene seguridad y ahí hay que estar dispuesto a dejar las comodidades. Número 2. El seguidor de Cristo no tiene lazo terrenal y a eso se le llama devoción. Déjenme decirles que hay muchas cosas que no son correctas ante los ojos del Señor. Y cuando uno está dispuesto a agradar a nuestro Señor, hay cosas que ya no podemos participar. Pero eso solamente viene cuando uno reconoce quién es Él, su santidad, su palabra y quiénes somos nosotros. Cuando nosotros queremos caminar en santidad, hay muchas cosas de aquí de la tierra que ya no forman parte de nosotros. La lujuria, la mentira, la envidia, son cosas con las que tenemos que luchar porque eso ya no le agradan a nuestro Señor. Y eso solamente se alcanza por medio de la devoción, lectura de la palabra, oración, comunión unos con los otros. Pero sea sabio a quien escucha. Sea sabio con quien se reúne. Sea sabio en escoger a sus amistades. Todo eso cambia. El verdadero seguidor de Cristo tiene que luchar con todo eso. Yo conozco a muchas personas que quieren seguir a Cristo, pero con todo el montón de cosas que hacen, eso es imposible. Eso no se puede. Uno tiene que renunciar a muchas cosas. Pero ¿saben qué? Cuando uno deja de lo que nos ha pedido el Señor, que no son de agrado para Él, lo que le da a uno el Señor son cosas preciosas. No tenga miedo como tuvo José de Arimatea. No tenga miedo, no tenga miedo. El Señor Jesús lo sabía y constantemente en su palabra nos dice, no tengas miedo, ten fe en mí. Y muchas veces hasta decimos todos los días, oh, gracias a Dios, oh, cree en Dios, gracias a Dios, cree en Dios, pero en la realidad no creemos. Porque no hemos estado dispuestos a dejar todo y tenemos miedo de que nos vaya mal. Tenemos miedo de que ya nos rechacen los amigos, que nos rechacen la familia, que nos rechacen los tíos. Pues de todos modos ni los ve. ¿Qué tanto miedo tiene de los tíos o de la familia si ni los ve de todos modos? Pero crecimos con muchas cosas que de pronto tenemos miedo. La devoción. Número 3. El seguidor de Cristo no tiene distracciones terrenales. Hay muchas cosas que ya no tenemos que ver. Hay muchas cosas que ya no tenemos que oír. Hay muchas cosas que ya no tenemos que decir. Tenemos que poner límites a nuestra vista. Job, el hombre más recto que hubo sobre la faz de la tierra, decía el Señor. Claro, aquí no contamos a nuestro Señor Jesús, que es el mismo Dios, hecho hombre. Pero cuando habla de Job,
Dice, ¿no has considerado a otro siervo como mi hijo Job? Hombre íntegro, íntegro. Y ese hombre íntegro, Job, dice que hizo un pacto con sus ojos para no mirar a la mujer ajena. Ese hombre íntegro reconocía que había un problema con sus ojos y él sabía que había cosas que ya no tenía que ver. Hay cosas que ya no tenemos que oír. Hay cosas que ya no tenemos que hacer. Hay cosas que ya no tenemos que decir. Todo eso nos puede distraer de continuar en el caminar con nuestro Señor. Por eso el seguidor de Cristo no tiene distracciones y a eso se le llama carácter. Carácter es quién es usted cuando nadie lo ve. Y ahí es donde yo le pido a mi Señor, Señor, dame tu carácter. Lo añoro tener. Lo demás no me importa, Señor, porque yo sé que tú estás al pendiente de mí. Y hasta el día de hoy no me ha faltado el pan sobre mi mesa. De eso no me preocupo, Señor. Pero sí me preocupo que yo no sea del agrado tuyo. Que mi carácter no demuestre quién eres, quién es un seguidor de Cristo. Yo lo animo, hermano, a que si quiere seguir a Jesús, pídaselo. Y Él empieza a trabajar en su carácter primero. ¿Va a doler? Sí. Porque hay cosas que no queremos dejar. Y yo lo reconozco. Yo me acuerdo cuando yo me ponía a pensar, me decía mi hermana, vamos a la iglesia. Y yo me ponía a pensar y decía, ¿y qué voy a hacer en un diciembre, en Navidad y sin poder tomar? ¿Qué va a ser de mis amigos? ¿Cómo me van a ver mis amistades? Fíjense mis preocupaciones. Y mi pregunta es, ¿dónde están esos amigos? Pero el único que ya estaba ahí y sigue estando ahora es mi Señor Jesús. El único que ya estaba ahí, ya me estaba llamando, ya me estaba viendo. Y el único que sigue al día de hoy es mi Señor Jesús. Cuesta seguir a Jesús, pero vale la pena, hermano, vale la pena. Entonces, cuando Jesús, es probable que no lo vea en su pantalla, pero cuando Jesús está en las orillas del mar de Galilea, junto a las barcas que los pescadores estaban trabajando, alistando sus redes para irse a pescar, Él se acerca y ahí empieza su llamado a 12 varones. 12 varones. Un llamado radical. ¿A qué? A dejar sus botes, que en el día de hoy significaría dejar tu profesión. ¿Qué implicaba eso? Implicaba dejar lo cierto por lo inseguro. Con esto no quiero decir que usted deje de su trabajo que tiene o la carrera para la que estudió. No. Esto implica que usted deje de buscar lo que usted ha estado buscando y que tome lo que el Señor le da. Yo no he dejado mi trabajo secular y he abrazado lo que el Señor me ha regalado en el ministerio. Eso es lo que significa. Porque si no lo entendemos, lo podemos malinterpretar y por eso tener miedo de seguirle. No. Si usted es maestro, si usted es abogado, si usted es doctor, si usted es enfermera, si usted es ama de casa, en donde sea que usted esté, acepte lo que el Señor le pide hacer. Y ahí, como esas gotitas de las montañas de Perú que se van formando, ahí usted y yo vamos a ser el cuerpo de Cristo, como nuestra hermana nos los dijo antes de empezar este mensaje. Juntos, no separados, si no somos enemigos. Ah, ¿no le gustó, verdad? Somos hijos de Dios. Debemos estar unidos. Pero ¿qué es lo que pasa? Pensamos que no tengo los recursos para seguir a Jesús, que no tengo los conocimientos para seguir a Jesús, que no sé cómo comportarme para poder
dar un estudio. Eso déjeselo al Señor. Él la va a indicar qué hacer. Él le va a indicar a usted cómo enseñar eso. Primero va a trabajar con usted. No porque ya oyó 2 domingos ya va a querer dar una clase. No, primero va a trabajar con usted. ¿Y sabe dónde va a trabajar? En su carácter. Pregúntele a su esposa si Dios necesita trabajar en el carácter de usted. Se lo dejo de tarea. Pregúntele a su esposo, usted también, si usted necesita cambiar de carácter. El Señor lo primero que empieza es a trabajar con nuestro carácter. Y esas pequeñas gotitas se van juntando y juntos podemos, como discípulos, servir al gran mandamiento que nos dejó nuestro Señor. Entonces, un llamado radical a dejar sus botes, que significa dejar nuestras propias metas y abrazar lo que Él nos da. Repito, no tiene que dejar lo que está haciendo, pero abrazar lo que el Señor le dice, dejar lo cierto por lo inseguro, dejar sus redes por lo que usted está afanado por pescar, por conseguir, implica dejar muchas veces la tranquilidad por el peligro. Nosotros como pastores pasamos muchos tiempos solos con el Señor. Porque hay momentos donde nadie aparece. Todos se van. Y el Señor está con nosotros. Él es el que nos alimenta emocionalmente, espiritualmente, materialmente. Él se encarga de nosotros. Pero ese es un costo de seguirlo. Dejar esa tranquilidad que muchas veces nos da la cercanía con muchas personas. ¿Por qué? Porque nosotros invitamos, porque nosotros pagamos, porque nosotros les damos por su lado, porque nosotros, mencione usted lo que quiera. Muchas veces por eso hay gente alrededor de nosotros. Pero cuando uno empieza a hablar de rectitud y de palabra de Dios, muchos se van. Se lo hicieron al Señor Jesús. Cuando Él dijo, todos se han ido y ustedes también quieren irse, se lo preguntó a sus discípulos. Ese es el costo de seguir a Jesús. Pero yo lo animo a que no sea ese discípulo secreto que se perdió todo el tiempo. Imagínense lo que se perdió José de Arimatea. 3 años de ser discípulo de Jesús y no haber comido con Él. No haber caminado con Él. No haber estado escuchándole en el sermón del monte, ido con Él en la barca, haber pasado por Jericó, estar con Él en Samaria, estar con Él cuando sanó al leproso. Todo lo que se perdió José de Arimatea por miedo a los judíos. Todo lo que se perdió. Es probable que alguien que me esté escuchando ahorita quiera seguir a Jesús, pero tiene miedo. ¿Qué me va a decir fulano, sutano? O tengo miedo de perder lo que tengo. ¿Cómo me van a ver? ¿Qué van a decir de mí? No tenga miedo, porque lo mejor es estar al lado de Jesús. Eso es lo mejor que puede pasar en nuestras vidas. Y aquí voy a terminar. Dice que grandes multitudes seguían a Jesús. Y Él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifique el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Este es el final del mensaje. Y yo lo animo. Cuando leemos este versículo no quiere decir que usted va a dejar a su esposa y a sus hijos. No, eso no lo voy a hacer. Lo que quiere decir aquí que usted debe amar más a Dios más que a nadie más. Que el amor a Dios debe ser mayor que todo. No quiere decir que no ame a su esposa y a sus hijos. Sí, yo no me imagino un día sin ellos. Pero el amor con mi Padre es mayor que eso. ¿Saben por qué? El amor con mi Padre es eterno. Es un amor eterno. Es el amor que Él nos da
el amor que nosotros sentimos con nuestros semejantes es un amor terrenal. La capacidad de entenderlo es diferente. Pero cuando entendemos quién es Él y su capacidad de amar, entendemos que su amor es eterno. Por eso, en este versículo a eso se refiere. Y yo lo animo. Ya vimos quién fue el discípulo falso. Y no queremos ser ese discípulo falso. Ya vimos ahora quién fue el discípulo secreto. Y ya entendemos probablemente cuál fue el miedo de José de Arimatea. Y yo lo animo, que trabajemos para no ser ese discípulo falso, no ser ese discípulo secreto. Y la próxima semana vamos a ver al discípulo caído, para después terminar con el discípulo amado. Pregunta es, ¿quién eres tú, hermano? ¿Quién eres tú, familia, amigo? Porque yo quisiera verte en la Nueva Jerusalén, y mi oración es para que tú y yo estemos allá en la Nueva Jerusalén. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque nos enseña, nos hace reflexionar en el costo de seguirte. También, Padre, nos hace ver lo que nos perdemos si permanecemos en secreto en lugar de estar unidos y juntos caminar como iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. Y yo te pido especialmente por aquel que me está escuchando, que el día de hoy tal vez decidió seguirte a ti, para que tú, Señor, estés con él, lo animes, especialmente cuando cuesta seguirte a ti, porque tenemos miedo de qué van a decir otros de nosotros. Bendice al que haya tomado la decisión de seguirte en este día, Señor. Y todo te lo pedimos en tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la iglesia dice, amén. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.